Valle de Green River, territorio de Wyoming, septiembre de 1839. Mientras cada trampero de las montañas en el territorio construía sus chimeneas de invierno, directamente desde el hogar hasta el cielo, de la manera en que cualquier trampero sensato lo había hecho durante décadas, Antoine Robout estaba construyendo algo que parecía un error fatal. A mitad de su chimenea de piedra de 12 pies, dobló deliberadamente el conducto en un ángulo agudo de 45 grados, creando lo que parecía un cuello de botella imposible. Sus vecinos lo llamaron la locura del francés. El gerente del puesto comercial, William Sublette, cuestionó públicamente si Robout había olvidado todo lo que sabía sobre el fuego y el aire. Otros tramperos apostaron pieles de castor sobre cuánto tiempo pasaría antes de que tuviera que derribarla y construirla correctamente. Ellos construían para días tranquilos chimeneas rectas de 8 a 10 pulgadas cuadradas. El camino directo, cualquier tonto sabía, que extraería el humo correctamente. Robout pasó 6 semanas en lo que otros terminaban en 3 días, creando su trampa de viento con hogares de 18 pulgadas y cámaras desplazadas rellenas de arcilla refractaria. Luego llegó diciembre. 6 días de vientos con ráfagas de 40 a 60 mph convirtieron cada chimenea recta del valle en una pesadilla que expulsaba humo. 23 cabañas y puestos comerciales se enfrentaron a la misma crisis. Elegir entre congelarse o asfixiarse mientras las corrientes inversas llenaban sus refugios con humo mortal. Pero esa chimenea imposible extraía el humo más limpiamente y ardía más caliente que cualquier chimenea recta en el territorio. ¿Qué comprendía este cantero franco-canadiense sobre el viento, el fuego y la supervivencia que todo un valle de expertos montañeses había pasado por alto? Si valoras historias de sabiduría práctica que resistieron la prueba del tiempo, asegúrate de suscribirte. Tenemos más relatos documentados dignos de recordar. El ridículo comenzó antes de que Robout hubiera siquiera colocado sus piedras de cimiento. Para finales de agosto de 1839, la noticia se había extendido por cada puesto comercial y campamento de tramperos a lo largo del río Green de que el franco-canadiense estaba planeando algo que desafiaba el sentido común. Jim Baker, apenas de 21 años, pero ya curtido por 5 inviernos en las montañas rocosas, no intentó ocultar su diversión cuando examinó los planos cuidadosamente dibujados de Robout. «Me estás diciendo», dijo Baker, trazando el extraño ángulo de la chimenea propuesta con un dedo calloso, «que vas a doblar esta cosa como la pata trasera de un perro y esperas que tire bien». Los tramperos reunidos estallaron en carcajadas que resonaron por todo el fondo del valle. William Sublette, cuya palabra tenía peso desde Fort Bridger hasta Fort Hall, estudió los dibujos con la seria atención de un hombre que había construido docenas de estructuras fronterizas exitosas. A sus 40 años, Sublette había sobrevivido más inviernos en la montaña de los que la mayoría de los hombres intentaban, y su puesto comercial era prueba de principios de construcción sólidos. «Antoine», dijo finalmente, su voz con el tono paciente reservado para explicar verdades obvias, «el humo sube, así lo hizo el Señor. Si empiezas a ponerle curvas y dobleces, estás luchando contra la naturaleza misma». Golpeó el papel donde estaba marcado el ángulo de 45 grados. «Esto va a atrapar el humo, crear corrientes inversas y muy probablemente quemar toda tu cabaña con el primer viento fuerte». Thomas Fitzpatrick, cuya mano rota le había valido su apodo y cuyo juicio lo había mantenido vivo durante 20 años de liderazgo en la naturaleza, sacudió la cabeza con la expresión cansada de un hombre que observa a un amigo cometer un error fatal. «He visto chimeneas construidas desde Canadá hasta Nuevo México», dijo Fitzpatrick. Su acento irlandés aún era detectable después de décadas en territorios americanos. «Rectas, de 8 a 10 pulgadas cuadradas. Tiro limpio siempre. Si empiezas a añadir ángulos y cámaras, estás buscando problemas que ningún montañés necesita». Señaló su propia cabaña, donde el humo se elevaba en una línea perfectamente vertical desde una chimenea que nunca le había fallado. «Ahí tienes la prueba. 20 inviernos, nunca un problema».
Los tramperos franco-canadienses se mostraron aún más vocales en sus críticas. Pierre Duchesne, quien conocía a Robodeau desde sus días de comercio a lo largo del Missouri, cambió rápidamente al francés cuando su inglés no podía expresar adecuadamente su consternación. «L'imposible», declaró, usando una frase que se mantendría durante los meses de otoño. «No puedes hacer que el humo fluya cuesta arriba, Antoine. La física no se dobla por tus trucos de masón de Quebec». Cuando el socio de Duchesne, Henri Lafrombo, vio la cimentación tomar forma, se ofreció a ayudar a Robodeau a construir su chimenea antes de que el invierno te mate. La oferta fue hecha con genuina preocupación, pero el mensaje subyacente era claro. Todos sabían lo que funcionaba, y esto no era ello. A principios de septiembre, las burlas habían evolucionado hacia un pozo de apuestas que crecía con cada día que pasaba. Los tramperos apostaban pieles de castor de primera calidad sobre cuánto tiempo funcionaría la chimenea de Robodeau antes de un fallo catastrófico. Algunos apostaron que colapsaría bajo su propio peso antes de la llegada del invierno. Otros apostaron que el primer fuego serio agrietaría la sección angular, haciendo que el humo se derramara por las grietas de la mampostería. Los más optimistas le dieron hasta la primera tormenta de viento real, prediciendo que las corrientes descendentes harían inhabitable la cabaña a las pocas horas de cualquier clima severo. El sobrino de Kit Carson, de visita desde Taos, apostó 2 pieles de primera calidad a la predicción de que Robodeau estaría derribando su error para noviembre y rogando ayuda para construir una chimenea recta adecuada. Sin embargo, Robodeau continuó su metódico trabajo con la paciencia de un hombre que sigue un plan que otros simplemente no podían entender. Seleccionó cada piedra con el cuidado de un artesano que construye una catedral, rechazando piezas de piedra caliza perfectamente buenas que otros constructores habrían usado con gusto. Su mortero mezclaba arcilla local con proporciones precisas de arena y piedra triturada, creando un aglutinante que fraguaba más duro que cualquier cosa que los constructores del valle hubieran visto. El hogar medía exactamente 18 pulgadas cuadradas, significativamente más grande que el estándar de 12 pulgadas que la mayoría de los tramperos consideraban adecuado, y estaba revestido con arcilla refractaria que Robodeau había localizado y probado durante sus viajes de prospección de verano. El elemento más controvertido seguía siendo el codo de 45 dagueros que le daría el apodo a la estructura. Precisamente a 6 pies por encima del hogar, la chimenea de Robodeau se inclinaba bruscamente hacia el este, creando lo que parecía una imposibilidad arquitectónica. El conducto mantenía sus dimensiones de 10 pulgadas cuadradas a través del giro, pero el ángulo mismo parecía diseñado para atrapar humo y escombros. Constructores veteranos que examinaron el trabajo en progreso solo podían sacudir la cabeza. «Esa curva se va a llenar de hollín en una semana», predijo un trampero ambulante. «La primera tormenta de viento hará que el humo retroceda por ese ángulo y lo asfixie mientras duerme», advirtió otro. Lo que los críticos no podían ver era la sutil ingeniería incorporada en cada piedra. El ángulo no era arbitrario. Creaba una cámara que Robodeau llamaba en privado su trampa de viento, diseñada para aprovechar las mismas fuerzas que destruían las chimeneas convencionales. Las dimensiones interiores cambiaban precisamente en la curva, expandiéndose ligeramente para acomodar lo que los masones europeos llamaban una cámara deflectora. Aunque Robodeau había aprendido la técnica con un nombre diferente durante su aprendizaje en Quebec, la mampostería misma seguía patrones que se habían desarrollado durante generaciones de inviernos duros en el Valle de San Lorenzo, donde el viento constante había forzado innovaciones que la mayoría de los constructores de América del Norte nunca habían encontrado. A medida que las primeras nieves de octubre comenzaron a espolvorear los picos altos, el pozo de apuestas alcanzó su punto máximo. 47 pieles de castor estaban en juego en varias predicciones de fracaso, desde el colapso inmediato hasta el deterioro gradual durante los meses de invierno. Sublette aumentó su apuesta, añadiendo 2 pieles de búfalo de primera calidad a su apuesta de que la chimenea resultaría inhabitable antes del día de Año Nuevo. Incluso algunos de los viejos amigos de Robodeau se sintieron obligados a apostar contra él,
aunque lo hicieron con evidente reticencia y ofertas para ayudar a reconstruir cuando ocurriera el inevitable fracaso. El masón franco-canadiense siguió trabajando, aparentemente ajeno a la atención que había atraído su proyecto. Cuando se le confrontaba directamente sobre su diseño inusual, sus respuestas seguían siendo crípticas y no inspiraban confianza a nadie. Ustedes construyen para días tranquilos, les dijo a sus críticos con una ligera sonrisa que algunos interpretaron como terquedad y otros como delirio. Yo construyo para las tormentas de montaña. A medida que la llegada del invierno se hizo innegable y los primeros sistemas meteorológicos serios comenzaron a formarse sobre la divisoria continental, cada trampero en el valle de Green River se preparó para presenciar lo que estaban seguros sería un fracaso espectacular y potencialmente mortal de la chimenea más comentada en el territorio de Wyoming. El conocimiento que guió el diseño aparentemente imposible de Robidoux se remontaba 15 años atrás a un taller de piedra en Quebec, donde el maestro masón Pierre Cho había entrenado a jóvenes aprendices para construir chimeneas que pudieran sobrevivir a los vientos brutales del valle del río San Lorenzo. El taller de Chao ocupaba un almacén convertido donde el constante aullido de los vendavales invernales proporcionaba un recordatorio acústico de por qué los métodos de construcción convencionales fallaban en condiciones extremas. Escuchen ese viento, les decía Shuto a sus aprendices durante las tormentas de febrero que sacudían las gruesas paredes de piedra del taller. Ese sonido significa la muerte para cualquier chimenea construida como las construyen los ingleses. Directas hacia arriba, directas hacia abajo, directas hacia los problemas cuando el viento decide soplar. Las técnicas de Chao habían evolucionado a partir de generaciones de constructores franco-canadienses que se enfrentaban a un problema fundamental que la mayoría de los masones de América del Norte nunca encontraban. Vientos tan constantes y severos que los diseños de chimeneas estándar se convertían en trampas mortales. La geografía del Valle del San Lorenzo creaba túneles de viento que podían mantener velocidades de 30 a 40 mph durante días seguidos, con ráfagas que alcanzaban las 70 mph durante las peores tormentas. Las chimeneas rectas en tales condiciones no solo echaban humo, se convertían en conductos para corrientes descendentes que podían apagar incendios, llenar las cabañas de monóxido de carbono mortal y crear diferenciales de presión que a veces arrancaban las puertas de sus goznes. La solución que Shuto enseñó implicaba principios que parecían violar el sentido común, pero seguían leyes férreas de la física que la mayoría de los constructores de la frontera nunca habían aprendido a reconocer. El viento que fluía sobre la parte superior de una chimenea recta creaba lo que Chutao llamaba el fantasma hambriento, una zona de baja presión directamente encima de la abertura que succionaba el aire hacia abajo en lugar de permitir que el humo escapara hacia arriba. Cuanto más rápido soplaba el viento, más fuerte se volvía esta corriente descendente, hasta que incluso el fuego más caliente no podía superar la presión atmosférica, forzando el humo de vuelta a la estructura. El viento crea un vacío, explicó Shuto, usando sus manos para demostrar los patrones de flujo de aire sobre un modelo de chimenea. Tu fuego no puede luchar contra un vacío. Debes hacer que el vacío trabaje para ti en lugar de en tu contra. El codo de 45 incondernos que tan mal parecía a los ojos de la frontera, en realidad creaba lo que los ingenieros europeos llamaban un efecto Venturi, aunque Chao lo conocía por el nombre más simple de trampa de viento. Cuando el aire en movimiento encontraba la cámara angular dentro de la chimenea, creaba un diferencial de presión que en realidad aumentaba el tiro en lugar de impedirlo. El codo obligaba a la energía eólica a trabajar a favor del constructor. Utilizaba la misma presión atmosférica que destruía las chimeneas rectas para mejorar el rendimiento de las chimeneas correctamente anguladas. La clave residía en mediciones precisas. Un ángulo demasiado agudo creaba turbulencias que interrumpían el flujo de aire, mientras que una curva demasiado suave no lograba crear el diferencial de presión necesario para un funcionamiento adecuado. Robidoux había absorbido estas lecciones durante 3 años de inviernos en Quebec, que le enseñaron más sobre la dinámica del viento de lo que 2 décadas de vida en la frontera podrían proporcionarle. Aprendió a calcular los ángulos óptimos de curvatura
basándose en las direcciones de los vientos predominantes, a dimensionar las cámaras deflectoras según las dimensiones del hogar y a colocar los puertos de entrada de aire que mantendrían una combustión adecuada, incluso cuando las condiciones externas se volvieran severas. El hogar de 18 pulgadas que parecía excesivo para los montañeses, en realidad proporcionaba el volumen de combustión necesario para soportar el flujo de aire mejorado que creaba el diseño angular. Los hogares más pequeños no podían generar suficiente calor para impulsar las corrientes de convección que hacían que el sistema funcionara correctamente. La arcilla refractaria que Robu había pasado semanas localizando y probando servía para propósitos que iban más allá de la simple tolerancia al calor. La masa térmica de la arcilla ayudaba a regular las fluctuaciones de temperatura dentro de la cámara deflectora, evitando los ciclos rápidos de calentamiento y enfriamiento que podían agrietar las juntas de mortero convencionales. Su composición específica, alta en sílice y baja en contenido de hierro, mantenía la integridad estructural a temperaturas que harían que el mortero de piedra caliza se desmoronara y la arcilla estándar se volviera quebradiza. Chao había enseñado a sus aprendices a probar muestras de arcilla calentándolas con fuegos de brea de pino, buscando materiales que salieran más duros y duraderos en lugar de debilitados por el calor extremo. La cámara desplazada que creaba el codo de 40 intentos de Avisles servía para algo más que una simple deflexión del viento. Sus dimensiones internas expandidas, 12 pulgadas cuadradas en comparación con el conducto de humos de 10 pulgadas, permitían que los gases de combustión se ralentizaran y completaran su proceso de quemado antes de entrar en la sección superior de la chimenea. Esta combustión secundaria redujo la producción de humo en casi un 40%, mientras aumentaba la producción de calor de cada pieza de leña en aproximadamente un 30%. El posicionamiento de la cámara, exactamente a 6 pies por encima del hogar, la colocaba a la altura óptima para crear una presión de tiro adecuada, mientras permanecía accesible para mantenimiento y limpieza. Durante el clima templado de octubre, Robodeau realizó pruebas metódicas que validaron sus decisiones de construcción y proporcionaron datos que resultarían invaluables cuando las condiciones se volvieran severas. Quemó cargas idénticas de pino curado en su chimenea mientras medía las temperaturas internas en múltiples puntos a lo largo del sistema de chimenea. La cámara deflectora mantuvo temperaturas entre 600 y 800 degrees durante la operación normal. Lo suficientemente caliente para una combustión completa, pero no tanto como para crear un estrés peligroso en la mampostería. La fuerza de tiro, medida observando el comportamiento de la llama y la claridad del humo, se mantuvo constante independientemente de la dirección o velocidad del viento durante el periodo de prueba. Las mediciones de temperatura dentro de la cabaña de Robodeau revelaron la eficiencia térmica que su diseño lograba a través de una combustión mejorada y una mayor retención de calor. Mientras las cabañas vecinas con chimeneas estándar luchaban por mantener temperaturas interiores por encima de los 50 grados durante las noches más frías de octubre, el sistema de Robodeau mantenía su espacio vital consistentemente entre 65 y 70 grados, utilizando aproximadamente un 30% menos de leña. La cámara desplazada actuaba como un intercambiador de calor, capturando energía térmica que las chimeneas rectas típicamente perdían en la atmósfera y transfiriéndola a la circulación del aire interior de la cabaña. El rendimiento del sistema durante eventos de viento menores proporcionó indicios de capacidades que no serían probadas por completo hasta la llegada del invierno. En noches en que las ráfagas alcanzaban de 20 a 25 mph, condiciones que causaban una visible interrupción del humo en las cabañas vecinas, la chimenea de Robodeau en realidad tiraba más eficientemente, extrayendo el humo a través del sistema más rápidamente y creando mejores condiciones de combustión en el hogar. Cuanto más fuerte soplaba el viento, más eficazmente funcionaba su trampa de viento, convirtiendo la presión atmosférica en un rendimiento mejorado en lugar de permitir que se convirtiera en una fuerza destructiva. A finales de noviembre,
A medida que los sistemas meteorológicos severos comenzaron a formarse sobre la divisoria continental y la primera ola de frío sostenida hizo que las temperaturas nocturnas descendieran por debajo de los 20 decibeles, Robodeau había compilado pruebas de que su diseño superaba a la construcción convencional por márgenes medibles. Su consumo de leña era un 40% inferior al de cabañas comparables. Sus temperaturas interiores se mantenían estables independientemente de las condiciones externas, y su sistema no mostraba signos de acumulación de hollín o estrés estructural que típicamente afligían a las chimeneas de la frontera durante su primera temporada de uso intensivo. El pozo de apuestas aún podría favorecer el fracaso catastrófico, pero los números sugerían que el conocimiento tradicional, aplicado correctamente, estaba a punto de demostrar su superioridad sobre la sabiduría aceptada en la frontera de la manera más convincente posible. El sistema de tormentas que llegó el 3 de diciembre de 1839 trajo condiciones de viento que superaron cualquier cosa que el valle del Green River hubiera experimentado en más de una década. Los patrones climáticos que convergían desde tres direcciones crearon un asalto atmosférico sostenido que transformó cada chimenea estándar del territorio en una desventaja en lugar de un salvavidas. Vientos sostenidos de 25 a 35 nm, puntuados por ráfagas que alcanzaban las 60 mph, convirtieron el simple acto de mantener un fuego en una lucha desesperada por la supervivencia que pondría a prueba cada suposición sobre la construcción fronteriza adecuada. Jim Baker descubrió la gravedad de la crisis a las pocas horas de la llegada de la tormenta. Su cabaña, construida según las especificaciones estándar de los montañeses, con una chimenea recta de 8 pulgadas que había funcionado adecuadamente durante 5 inviernos anteriores, comenzó a llenarse de humo tan denso que la visibilidad se redujo a menos de 3 pies. Las corrientes descendentes creadas por el viento que fluía sobre la parte superior de su chimenea eran tan poderosas que no solo impedían que el humo escapara, sino que incluso extinguieron su fuego 2 veces durante la primera noche. Baker se enfrentó a la imposible elección entre congelarse en una cabaña sin calefacción o asfixiarse en un humo tan denso que le quemaba los ojos y le dificultaba la respiración. Al segundo día, había trasladado su catre a la esquina más alejada de la chimenea y solo encendía los fuegos más pequeños posibles, aceptando temperaturas interiores que bajaban a 38 degrees en lugar de arriesgarse a una intoxicación por monóxido de carbono. El puesto comercial de William Sublette, construido con lo que él había descrito con confianza como un sistema de chimenea expertamente edificado, sufrió fallas aún más dramáticas que amenazaron no solo la comodidad, sino también vidas. La chimenea cuadrada de 10 pulgadas que le había servido confiablemente durante 3 años creó corrientes inversas tan severas que el humo salía de la abertura del hogar con suficiente fuerza para arrojar cenizas y brasas por toda su sala principal de comercio. Los diferenciales de presión generados por el viento eran tan fuertes que Sublette podía sentir el aire siendo succionado por la chimenea cuando sostenía su mano cerca de la abertura. El 5 de diciembre, 2 tramperos visitantes que se habían refugiado en el puesto comercial requirieron atención médica después de que la inhalación de humo los dejara inconscientes durante casi una hora. Sublette se vio obligado a extinguir todos los fuegos en su edificio principal y reubicar a su familia en el establo, donde un sistema de calefacción más pequeño, construido a toda prisa, proporcionaba un calor mínimo pero aire respirable. La cabaña de Thomas Fitzpatrick presentaba quizás la situación más peligrosa del valle. Su chimenea, construida con la confianza que provenía de 20 años de exitosa construcción en la naturaleza, creó corrientes descendentes tan poderosas que el humo en realidad formó remolinos visibles cerca del techo antes de ser forzado a regresar a través de las grietas alrededor del hogar. La presión de la corriente inversa fue suficiente para apagar las velas colocadas en cualquier parte de la sala principal de la cabaña y creó silbidos audibles a medida que el aire era forzado a través de las juntas de mampostería. El 6 de diciembre, cuando Fitzpatrick intentó reiniciar su fuego, después de un breve claro en la tormenta,
La nube de humo resultante casi asfixia tanto a él como a un joven trampero que compartía la cabaña. Solo abriendo la puerta y las ventanas, a pesar de las temperaturas exteriores de 12 dB bajo cero, pudieron despejar suficiente humo para permanecer conscientes. El fracaso sistemático de las chimeneas convencionales en todo el valle creó una crisis de refugiados que nadie había anticipado. De las 23 cabañas y puestos comerciales en el área inmediata, 19 experimentaron problemas de humo lo suficientemente graves como para obligar a los ocupantes a elegir entre la hipotermia y la asfixia. Las temperaturas interiores promedio en estas estructuras descendieron a entre 35 y 40 de ADN-F, ya que los residentes se vieron obligados a mantener solo fuegos mínimos o a apagarlos por completo. La cabaña de Henri Laframboise se volvió completamente inhabitable cuando su chimenea recta desarrolló corrientes descendentes tan severas que el humo comenzó a filtrarse por las grietas de la mampostería, llenando la estructura incluso cuando no había fuego encendido. La familia de Pierre Duchamp abandonó su cabaña por completo el 4 de diciembre y pasó 3 días acampando al aire libre, soportando temperaturas bajo cero, en lugar de arriesgarse a una intoxicación por monóxido de carbono en su refugio lleno de humo. Las consecuencias médicas de la crisis de las chimeneas se hicieron evidentes al tercer día de la tormenta. Al menos 6 casos de inhalación grave de humo requirieron tratamiento con los limitados suministros médicos disponibles en las condiciones de la frontera. Los síntomas iban desde tos persistente y dolor en el pecho hasta pérdida temporal del conocimiento en los casos más graves. El Dr. Marcus Whitman, que viajaba por la zona de camino al territorio de Oregón, documentó casos de intoxicación por monóxido de carbono que reconoció de incidentes similares en edificios orientales con poca ventilación. 2 niños de la familia de William Craig desarrollaron infecciones respiratorias que Whitman atribuyó directamente a la exposición prolongada al aire lleno de humo. La crisis había transformado el refugio básico en un peligro para la salud que amenazaba la supervivencia de toda la población del valle. A lo largo de este colapso sistemático de los sistemas de calefacción convencionales, una estructura en el Valle del Río Verde continuó funcionando exactamente como estaba diseñada. La cabaña de Robú mantuvo temperaturas interiores entre 68 y 72 dB, consumiendo un 40% menos de leña que las estructuras vecinas que lograron mantener algún fuego encendido. Su chimenea imposible no solo evitaba las corrientes descendentes, sino que en realidad funcionaba mejor con vientos fuertes, extrayendo el humo de manera más eficiente y creando mejores condiciones de combustión en el hogar. Cuanto más fuerte soplaba el viento, más eficazmente funcionaba su sistema, convirtiendo la misma presión atmosférica que estaba destruyendo las chimeneas rectas en un rendimiento mejorado que mantenía su cabaña cómoda y segura. El contraste se hizo imposible de ignorar para el 7 de diciembre, cuando vecinos desesperados comenzaron a aparecer en la puerta de Robidoux. No eran visitas sociales, sino peticiones de emergencia de refugio de hombres cuyas propias construcciones habían fallado tan catastróficamente que permanecer en sus cabañas significaba arriesgar sus vidas. Jim Baker llegó primero, cargando su saco de dormir y preguntando en voz baja si podía dormir en la cabaña de Robidoux hasta que pasara la tormenta. William Sublette lo siguió a la mañana siguiente, su rostro sombrío con el reconocimiento de que su sistema, expertamente construido, casi había matado a 2 hombres bajo su techo. La llegada de Thomas Fitzpatrick el 8 de diciembre representó la vindicación completa del diseño de Robidoux, ya que el experto en construcción más respetado del territorio buscó refugio en la cabaña que él había desestimado públicamente como imposible. La pregunta que ningún hombre de la montaña quería hacer finalmente surgió el 9 de diciembre cuando Henri Laframboise rompió el incómodo silencio que se había cernido sobre los hombres refugiados en la cálida cabaña de Robidoux, libre de humo. «Antoine», dijo, su voz con la humildad de un hombre cuyas suposiciones casi le habían costado la vida a su familia. «¿Cómo lo supiste?» El albañil franco-canadiense levantó la vista del fuego que ardía limpio y brillante en su chimenea imposible, sonrió levemente y comenzó la paciente explicación
que transformaría las prácticas de construcción fronteriza en todo el territorio de las montañas rocosas. La respuesta de Robu a los hombres desesperados que abarrotaban su cabaña no mostró rastro de vindicación o superioridad, solo la paciente practicidad de un artesano explicando herramientas a compañeros de trabajo que necesitaban entenderlas rápidamente. El viento. Ella no es tu enemiga, dijo, señalando su chimenea, donde las llamas ardían estables y brillantes a pesar de las ráfagas que seguían aullando por el valle. El viento se convierte en tu enemigo solo cuando intentas luchar contra él en lugar de hacer que trabaje para ti. Se acercó al hogar y colocó su mano cerca de la abertura, demostrando cómo el aire fluía suavemente hacia la caja de fuego en lugar de forzar el humo de vuelta a la habitación. Mi maestro en Quebec, Pierre Chuo, me enseñó que las chimeneas rectas funcionan bien cuando el aire está en calma, pero cuando el viento sopla fuerte, lo recto se vuelve incorrecto. Usando un trozo de carbón, Robodeau bosquejó la estructura interna de su chimenea en la piedra lisa de su hogar, mostrando a los hombres que habían ridiculizado su diseño exactamente cómo la curva de 45 Bourdais creaba el diferencial de presión que salvó sus vidas. Cuando el viento golpea la parte superior de una chimenea recta, explicó, dibujando patrones de flujo de aire con trazos cuidadosos, crea un vacío que succiona el aire hacia abajo en lugar de dejar que el humo suba. Cuanto más fuerte sopla el viento, más fuerte se vuelve este vacío. Trazó el camino que seguían las corrientes descendentes en las chimeneas convencionales, mostrando cómo la presión atmosférica forzaba el humo a regresar a través del conducto hacia los espacios habitables. Pero mi curva aquí golpeó la sección angulada de su dibujo. Esto atrapa la energía del viento y la invierte. La misma presión que apaga vuestros fuegos hace que mi fuego arda mejor. Jim Baker, todavía tosiendo por 3 días de exposición al humo, se inclinó hacia adelante para estudiar el diagrama con la intensidad de un hombre cuya supervivencia dependía de entender lo que veía. Así que esta cámara que construiste, dijo, señalando la sección expandida en la curva, no es solo un espacio vacío, está haciendo algo. Robu asintió y explicó cómo la cámara deflectora permitía que los gases de combustión completaran su proceso de quemado, mientras creaba la dinámica de presión que prevenía las corrientes descendentes. El viento empuja contra la parte superior de mi chimenea, sí, pero en lugar de empujar el humo hacia abajo, la curva hace que el viento lo tire hacia arriba con más fuerza. La física, ella trabaja para mí en lugar de contra mí. Thomas Fitzpatrick, cuya reputación profesional se basaba en la comprensión de principios de construcción que le habían servido durante 2 décadas, luchó por reconciliar la explicación de Robodeau con todo lo que había aprendido sobre técnicas de construcción adecuadas. Pero Antoine, dijo, su acento irlandés haciéndose más marcado por la frustración, cada chimenea que he visto funcionar estaba construida recta hacia arriba. ¿Por qué doblar el conducto haría que funcionara mejor? La respuesta de Robu reveló el defecto fundamental en la sabiduría de construcción fronteriza. Porque ustedes aprendieron a construir en lugares donde el viento no sopla así. Vuestras chimeneas rectas funcionan bien en bosques donde los árboles cortan el viento o en valles donde las montañas os protegen. Pero aquí, en campo abierto, donde el viento viene de todas direcciones, las chimeneas rectas se convierten en trampas mortales. El reconocimiento de su error por parte de William Sublette llegó lentamente, surgiendo a través de preguntas cuidadosas que revelaban cuán profundamente la tormenta había socavado su confianza en los métodos convencionales. La presión de la que hablas, dijo, estudiando el diagrama de Robu, la sentí en mi puesto comercial. Podía poner mi mano cerca de la abertura de la chimenea y sentir cómo el aire era succionado hacia abajo en lugar de ser arrastrado hacia arriba. Pero pensé que eso significaba que mi chimenea estaba dañada de alguna manera. Robodeau negó con la cabeza y explicó que la chimenea de Sublette había funcionado exactamente como estaba diseñada. El problema no residía en defectos de construcción, sino en principios de diseño que no podían manejar condiciones de viento severas.
Tu chimenea está construida perfectamente para el clima tranquilo, pero lo perfecto para el clima tranquilo se vuelve mortal cuando llegan las tormentas. La lección técnica continuó durante todo el día mientras Robodeau respondía pacientemente a las preguntas de hombres cuyas vidas ahora dependían de comprender principios que nunca habían necesitado considerar. Explicó cómo el hogar de 18 pulgadas proporcionaba el volumen de combustión necesario para soportar un flujo de aire mejorado, por qué la composición específica de la arcilla prevenía el agrietamiento térmico bajo cambios rápidos de temperatura, y cómo las dimensiones de las cámaras desplazadas creaban diferenciales de presión óptimos para diversas condiciones de viento. Henry Laframboise, cuya familia casi había muerto por intoxicación por monóxido de carbono, tomó notas cuidadosas mientras Robodeau describía las relaciones matemáticas entre la velocidad del viento, las dimensiones de la chimenea y la fuerza de tiro que los albañiles de Quebec habían desarrollado a través de generaciones de pruebas y errores a menudo fatales. La aplicación práctica inmediata del conocimiento de Robodeau comenzó el 10 de diciembre, cuando la tormenta mostró signos de debilitamiento temporal. Trabajando juntos a pesar de las temperaturas bajo cero y los vientos fuertes intermitentes, los tramperos desesperados comenzaron a modificar sus chimeneas existentes utilizando técnicas que Robodeau demostró con paciente precisión. La cabaña de Jim Baker recibió la primera modificación. Una adición cuidadosamente angulada a su chimenea recta que creó una versión simplificada del diseño de la cámara deflectora. Usando piedra local y la mezcla de arcilla de Robodeau, construyeron una curva de 45 grados que transformó la trampa mortal de humo de Baker en un sistema de calefacción funcional en 2 días de trabajo. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. La chimenea modificada de Baker no solo eliminó los problemas de tiro inverso que habían hecho inhabitable su cabaña, sino que en realidad mejoró la fuerza de tiro más allá de lo que su diseño recto original había logrado durante el clima tranquilo. Las temperaturas interiores subieron de 38 grados a 68 grados en cuestión de horas después de completar la modificación, y su consumo de leña se redujo en aproximadamente un 30% a medida que una mayor eficiencia de combustión extraía más calor de cada trozo de madera. El éxito de la modificación de Baker convenció a los escépticos restantes de que el diseño imposible de Robodeau representaba conocimiento práctico en lugar de una innovación peligrosa. El puesto comercial de William Sublette requirió modificaciones más extensas debido a su mayor tamaño y construcción más compleja, pero los principios permanecieron idénticos. Trabajando con la guía de Robodeau, Sublette añadió secciones anguladas a ambas de sus chimeneas principales, creando cámaras deflectoras duales que eliminaron los problemas de corriente descendente que casi habían matado a sus huéspedes. El sistema modificado le permitió reabrir su sala de comercio principal y reanudar las operaciones normales mientras mantenía temperaturas interiores que superaban su mejor rendimiento anterior. Pierre Duchesne y Henry Laframboise colaboraron en modificaciones a las cabañas de sus familias, compartiendo mano de obra y materiales mientras aplicaban técnicas que transformaron sus refugios inhabitables en refugios cálidos y seguros que superaban sus diseños originales. Para el 15 de diciembre, 7 de las cabañas más gravemente afectadas del valle habían recibido modificaciones de chimenea basadas en los principios de diseño de Robodeau. Cada estructura modificada mostró una mejora inmediata en la eficiencia de la calefacción, el manejo del humo y la calidad del aire interior. Los hombres que habían apostado pieles de castor contra la chimenea imposible ahora competían por programar tiempo para que Robodeau inspeccionara sus intentos de modificación y sugiriera mejoras. Thomas Fitzpatrick, cuya conversión tenía el mayor peso entre los hombres de la montaña escépticos, reconoció públicamente que sus 20 años de experiencia en construcción le habían enseñado a construir para condiciones que no existían en los valles expuestos del territorio de Wyoming. El conocimiento que había parecido una locura en septiembre se había convertido en la diferencia entre la supervivencia y la muerte para diciembre, y la noticia de la curva de Robodeau comenzó a extenderse más allá del Valle del Río Verde a los puestos comerciales de todo el territorio de las Montañas Rocosas. Para el invierno de 1881,
La transformación de las prácticas de construcción del Valle del Río Verde era completa e irreversible. Lo que había comenzado como la locura de un francés se había convertido en el estándar solicitado para cualquier proyecto de construcción serio en el territorio de Wyoming. Las nuevas cabañas incorporaban automáticamente la curva de 45 de Canadian, que 2 años antes había parecido una locura arquitectónica. Mientras que las estructuras existentes se modificaban siempre que los materiales y la mano de obra lo permitían, la bolsa de apuestas que una vez había apostado por el fracaso de Robodeau evolucionó hacia un tipo diferente de competencia. Los tramperos y comerciantes ahora competían para construir la versión más efectiva de su diseño de chimenea angulada, midiendo el éxito en términos de eficiencia de combustible y estabilidad de la temperatura interior en lugar de la velocidad de construcción. El respaldo de William Sublette llevó la innovación más allá de la aceptación local a la adopción territorial. Como gerente de uno de los puestos comerciales más importantes de la región, el reconocimiento público de Sublette de que la curva de Robodeau superaba a la construcción convencional influyó en las decisiones de construcción desde Fort Bridger hasta Fort Hall. Sus cartas detalladas a socios comerciales de todo el territorio de las montañas rocosas documentaron mejoras específicas en el rendimiento, 40% de reducción en el consumo de leña, eliminación de problemas de salud relacionados con el humo y estabilidad de la temperatura interior, que superaba cualquier cosa lograda por los diseños de chimeneas rectas. Cuando Sublette comenzó a exigir chimeneas anguladas en todas las nuevas construcciones de sus puestos comerciales, otros gerentes territoriales siguieron su ejemplo en lugar de arriesgarse a la desventaja competitiva de sistemas de calefacción inferiores. La expansión geográfica de la innovación de Robodeau se aceleró a través de la red de comunicación práctica que conectaba los asentamientos fronterizos a lo largo de miles de millas de tierras salvajes. Los hombres de la montaña llevaron la noticia de la chimenea imposible, que funcionaba mejor que los diseños convencionales, a cada puesto comercial y asentamiento que visitaban durante sus viajes estacionales. Fort Laramie adoptó el diseño en 1841, después de que su comandante recibiera especificaciones detalladas de Thomas Fitzpatrick, cuya credibilidad como experto en construcción había sido mejorada en lugar de dañada por su conversión pública a los métodos de Robodeau. La compañía de la bahía de Hudson, siempre atenta a las innovaciones que podían mejorar las tasas de supervivencia y reducir los costos operativos, comenzó a exigir chimeneas anguladas en todas las nuevas construcciones para 1842, después de que sus gerentes regionales documentaran el rendimiento superior de las estructuras modificadas en los territorios de Wyoming y Colorado. Los refinamientos técnicos que surgieron a medida que los constructores adaptaron los principios básicos de Robodeau demostraron la solidez fundamental de su enfoque, al tiempo que revelaron posibilidades que él no había explorado. Algunos hombres de la montaña experimentaron con dobleces dobles para ubicaciones expuestas a condiciones de viento extremas, creando conductos en forma de S que proporcionaban una protección aún mejor contra las corrientes descendentes, manteniendo al mismo tiempo el tiro mejorado que hizo que el diseño original fuera exitoso. Otros variaron el ángulo de la curva basándose en su exposición específica a los vientos predominantes, descubriendo que los ángulos de 30 de Derailment funcionaban mejor para las cabañas protegidas por cortavientos naturales, mientras que los ángulos de 60 ofrecían un rendimiento superior en ubicaciones completamente expuestas. El principio central de usar cámaras anguladas para convertir la presión del viento en un tiro mejorado permaneció inalterado porque abordaba una física fundamental que ninguna adaptación local podía alterar. La adopción del diseño por parte de Fort Bridger en 1843 marcó un hito crucial en la expansión territorial de la innovación. El propio Jim Bridger, cuya reputación como hombre de la montaña y constructor de fuertes rivalizaba con cualquiera en el territorio, reconoció públicamente que las chimeneas rectas habían costado vidas durante eventos de vientos severos que el diseño angulado podría haber manejado de forma segura. La nueva construcción de su fuerte incorporó no solo la curva de 45 degrees,
sino también la composición de arcilla y las dimensiones de la cámara deflectora de Robidoux, creando estructuras que funcionaban mejor que cualquier sistema de calefacción construido anteriormente en el territorio de Wyoming. El respaldo de Bridger influyó en las decisiones de construcción en todo el territorio de Utah y en California, donde los colonos que se preparaban para los inviernos de Sierra Nevada adoptaron diseños de chimeneas anguladas basados en las recomendaciones de las montañas rocosas, en lugar de aprender a través de pruebas y errores potencialmente fatales. El impacto medible en las tasas de supervivencia invernal proporcionó evidencia concreta del valor salvavidas de la innovación que iba más allá de la mejora del confort o la reducción del consumo de combustible. Los registros médicos territoriales, aunque incompletos, documentaron una disminución significativa en los incidentes de inhalación de humo y los casos de intoxicación por monóxido de carbono en áreas donde los diseños de chimeneas anguladas se hicieron estándar. Los informes del Dr. Marcus Whitman, desde el territorio de Oregón, señalaron que los asentamientos que utilizaban chimeneas estilo Robidoux experimentaron un 75% menos de problemas respiratorios durante eventos de clima severo, en comparación con las comunidades que continuaron usando la construcción de chimeneas rectas. La reducción en los casos de hipotermia fue igualmente dramática, ya que la mejora de la eficiencia de la calefacción permitió a las familias mantener temperaturas interiores adecuadas, utilizando los suministros de combustible disponibles que habrían resultado insuficientes con los sistemas de calefacción convencionales. Para 1845, el diseño de chimenea angulada se había convertido en una práctica de construcción estándar desde la frontera canadiense hasta el territorio de Nuevo México, con variaciones regionales que reflejaban las condiciones locales mientras mantenían los principios fundamentales que hacían que el sistema fuera efectivo. Los constructores del territorio de Colorado desarrollaron modificaciones para gran altitud que tenían en cuenta la reducción de la presión del aire en elevaciones superiores a los 8,000 pies. Los tramperos del territorio de Montana crearon versiones optimizadas para el frío extremo y los vientos persistentes de los inviernos de las llanuras del norte. Los colonos del territorio de Nuevo México adaptaron el diseño para la construcción de adobe, demostrando que los principios aerodinámicos funcionaban independientemente de los materiales de construcción o los estilos arquitectónicos. La expansión geográfica representó más que la simple adopción de una técnica útil. Demostró cómo el conocimiento práctico, una vez probado como superior, podía transformar las prácticas de construcción regional en todo un continente. El reconocimiento duradero de la contribución de Robidoux no llegó a través de un reconocimiento formal, sino a través de la perpetuación silenciosa de su nombre en el lenguaje cotidiano de la construcción fronteriza. La curva de Robidoux se convirtió en terminología estándar para las secciones anguladas de chimenea en todo el territorio de las montañas rocosas. Los puestos comerciales anunciaban sistemas de calefacción estilo Robidoux como puntos de venta para clientes potenciales. Los manuales de construcción escritos para los colonos occidentales incluían instrucciones detalladas para construir la chimenea Robidoux junto con diseños más convencionales, reconociendo que los constructores serios necesitaban entender ambos enfoques dependiendo de sus desafíos ambientales específicos. El análisis de ingeniería moderno ha validado cada aspecto de la comprensión intuitiva de Robidoux sobre aerodinámica y eficiencia térmica. Los ingenieros de chimeneas contemporáneos reconocieron que sus principios de trampa de viento resolvían problemas complejos de dinámica de fluidos que requerían un modelado matemático sofisticado para ser explicados por completo. Los libros de texto de ingeniería hacen referencia a la técnica de la cámara desplazada como un método probado para prevenir corrientes descendentes en entornos de viento fuerte. Aunque pocos reconocen al albañil fronterizo que aplicó por primera vez estos principios en condiciones donde el fracaso significaba la muerte en lugar de una mera inconveniencia, las técnicas del albañil de Quebec, desarrolladas a través de la experiencia generacional con inviernos brutales y viento constante, habían identificado soluciones que la ciencia moderna podía explicar pero no mejorar. Antoine Robidoux pasó sus inviernos restantes en su cabaña cálida
y eficiente, añadiendo leña silenciosamente a fuegos que ardían limpios y constantes, mientras los vientos que una vez habían traído burla ahora llevaban el sonido de martillos, mientras los vecinos de todo el Valle del Río Verde construían sus propias chimeneas imposibles. Su vindicación fue completa, medida no en disculpas o reconocimiento formal, sino en el simple hecho de que sus métodos se habían convertido en el nuevo estándar para cualquiera que se tomara en serio sobrevivir a los inviernos de las montañas rocosas. La locura del francés había resultado ser sabiduría fronteriza del más alto orden, conocimiento práctico que salvó vidas, conservó recursos y transformó el enfoque de toda una región ante uno de los desafíos más fundamentales de la supervivencia.